Bueno, buenas tardes de nuevo. Bien, pues vamos a dar comienzo a esta segunda sesión de la tarde. Y lo mismo que nuestro corazón se llena muchas veces de paz cuando contemplamos un paisaje, una persona, cuando leemos un texto, cuando escuchamos una conferencia, así también ahora Daniel nos va a ayudar a adentrarnos un poquito en nosotros mismos, ¿verdad? Y a recolocar nuestros sentimientos del corazón en esta tarde. Se lo agradecemos y va a interpretar el preludio de la suite número 1 de Bach. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Y así como la música es realmente un arte que nos llena el corazón, ¿verdad? También siguiendo con esta idea de la música, pues vamos a tener en este momento una conferencia a dos voces, podríamos decir, ¿verdad? Muy bien, hemos terminado con la última conferencia que hemos escuchado ahora, el segundo núcleo
tener los mismos sentimientos de Cristo. Y ahora, con esta, iniciamos el tercer núcleo. Amaos como yo os he amado. En este tercer núcleo se incluye la conferencia de esta tarde y las 2 de mañana, ordenar el corazón, afectividad y autoridad. La de esta tarde lleva por título Heridas, perdones y amores. Y nos la van a impartir Carmen Román Martínez y Mariela Martínez Higueras, que son primas Martínez, por el primer y por el CSD también. Bien, paso a presentarlas. Son las dos religiosas de la Congregación de Santo Domingo, por eso el CSD. Carmen, que es ella. Carmen nació en Pamplona, tiene el grado en periodismo y es doctora en teología bíblica. Profesora de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología de Granada. Está especializada en temas relacionados con los evangelios sinópticos, Hechos de los Apóstoles, la predicación de Jesús, la figura de Juan Bautista. Pertenece al grupo de investigación emergente de la Facultad de Teología de Granada sobre relecturas bíblicas y realidad actual. Y es miembro de la Asociación Bíblica Española. Ha participado en la publicación de libros de la editorial Verbo Divino dedicados a encuentros bíblicos desde la Lección Divina. Es coordinadora del equipo de Cáritas Española, del equipo Sur, encargado de elaborar los guiones litúrgicos de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, de la que también forma parte de este equipo Mariela. Imparte charlas y cursos de formación bíblica, lo mismo que Mariela. Y respecto a su congregación, Carmen es directora del Colegio Mayor Santo Domingo de Granada y delegada general de formación permanente. Mariela, que está a su lado, nació en Jaén, es licenciada en farmacia y también doctora en teología bíblica, profesora de Sagrada Escritura en el Centro Superior de Estudios Teológicos de Málaga, que pertenece a la Universidad de Loyola, y en el Instituto Lumen Gentium de la Universidad San Dámaso. Tiene muchas publicaciones, una de ellas que destaca es Haced discípulos, el discipulado en el Evangelio de Mateo a la luz de la literatura rabínica, publicada en Verbo Divino. Forma parte del equipo de investigación El Antiguo Testamento en el Nuevo de la Asociación Bíblica Española y respecto a su congregación, en este momento es vicaria general y delegada general para la zona de Europa y Asia. Como decíamos, ellas nos van a hacer una meditación, una reflexión sobre heridas, perdones y amores. Su conferencia tiene 6 puntos, los 3 primeros son una ambientación. En el punto 4 y 5 se van a detener en el texto de Lucas 7, 47, al que mucho ama, mucho se le perdona, si se acuerdan, es ese texto en el que se le presenta a Jesús una mujer de mala fama y es precisamente lo que Jesús valora. Y el segundo texto en el que se van a centrar es el de Primera de Pedro 2:24. Sus heridas nos han curado. Es decir, padecer por hacer el bien, pues Cristo cura nuestros padecimientos. Pues muchas gracias, Carmen y Mariela, por aceptar el compromiso y tenéis la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentación, en serio, eso que no nos conocíamos, ¿no? Por esta cariñosa presentación, pero sí he de decir que es un placer estar para nosotros aquí porque conocemos a los claretianos, como digo yo, desde que echamos los dientes en la congregación, ¿no? Allí dimos nuestros primeros pasos en la teología y no solo nos regó para profundizar en nuestra vocación, sino nos dejó con mucha sed para continuar después incluso de hacer otros estudios civiles, en concreto yo, pues estudiando teología. Mari Carmen fue más precoz que yo y ella inmediatamente se lanzó al estudio de la teología. Bueno, pues vamos a abrir esta conferencia de heridas, amores y perdones con 2 textos que nos proponen. Como digo yo, a veces en clase, un texto es
de pan de molde, de pan Bimbo, y otro texto es de pan con corteza y corteza dura. Así que tendremos que introducirnos en ambos textos. Pues buenas tardes, mi saludo también. Es un placer estar hoy aquí, compartir con ustedes pues nuestra reflexión. Hemos estado la Semana Santa ahí también con las heridas y pues sí, agradecer a Antonio la invitación a esta propuesta. No sé si él sabía cuando me llamó para comunicarme que, bueno, pues que contaba conmigo y además quería contar con Mariela para la ponencia, que, bueno, pues no es nuestra primera vez que hablamos, bueno, una charla así, ¿no? A dos voces, como nos han dicho que queda tan bonito, o a la limón, sino que, bueno, en nuestros comienzos, allí cuando nos lanzamos a la aventura de predicar, de dar charlas, la hacíamos juntas. Luego ya, pues mira, el tiempo pasó y cada una nos dedicamos a lo nuestro y siguió su camino. Pero claro, nos propuso un título que cuando se lo comenté a Mariela, pues no dejamos de sonreír. Heridas, perdones y amores. No se ha dicho que aparte de, bueno, pues de pertenecer a la misma congregación, de haber estudiado cosas muy similares, de dedicarnos a lo mismo, hemos vivido mucho tiempo juntas, vivimos juntas, hemos trabajado en un colegio juntas, hemos participado en la congregación juntas y somos amigas. Entonces, bueno, sabemos algo de heridas, sabemos algo de perdones, o mucho de perdones, en este camino de la amistad, y de amores y desamores que no les vamos a contar. Así que eso sí que no se lo vamos a contar. Bueno, aunque hay que decir también, ¿no?, que también a estas alturas de la vida, ya llevamos 40 años en la vida religiosa, pues también nos ha tocado vivir muchas heridas y muchos perdones institucionales, que tampoco es ocasión de contar, pero que bueno, a lo mejor en un café pues sí puede ser interesante compartir la experiencia de estas heridas, perdones y amores institucionales. Bueno, pues como todo texto, nosotros solemos decir que tiene su contexto, pues vamos a comenzar. Y vamos a comenzar pues con nuestro primer título, que es Lo más previsible es lo imprevisible. Y haciendo alusión a algo que, bueno, pues todos hemos caído en la cuenta de que vivimos a la intemperie. Si ustedes ven la imagen, se ve bien, pues vemos esa cuerda, ese pie que intenta caminar en un alambre, en realidad, con espinas, y lo que se encuentra al fondo es el vacío, el vacío. Pues podríamos decir que, bueno, lo que llevamos de siglo XXI, sobre todo las últimas décadas, nos ha dejado un poquito en esta situación. No sé si en estos días les habrán recordado, lo siento si soy un poco insistente, pues lo que nos ha dejado la pandemia del COVID, cómo trastocó nuestras vidas, cómo nos metió en casa, cómo nos distanció, cómo alteró nuestras relaciones personales. Vivimos en un mundo que está en guerra, una guerra en Europa, luego otra guerra en Palestina, también en Palestina-Israel, que nos ha sacudido a nivel internacional. Bueno, hasta nos han dicho que tenemos que preparar un kit de supervivencia, que todavía no nos hemos enterado, pero ¿de qué es eso? Y nos hemos despertado hace unos meses con una guerra comercial, ¿no?, que ha emprendido Estados Unidos con el resto del mundo. Y podríamos decir esa frase de que, bueno, aquel que era nuestro amigo o nuestro aliado es el primero en traicionarnos. Pues toda esta vivencia a la intemperie nos ha llevado a sentirnos vulnerables, nos ha hecho tocar, bueno, pues nuestras heridas, nuestra fragilidad, aquello que somos, y nuestra vulnerabilidad no solamente biológica, o es una vulnerabilidad interpersonal, personal, sino que además también se ha convertido en una vulnerabilidad geográfica y económica. No sé si decir la expresión, pero nuestras sociedades
están un poco como con las venas abiertas, por las que corre la sangre. Estamos heridos o nos sentimos heridos y la herida nos hace palpar el miedo. Incluso los discursos ideológicos que acompañan pues, todos los alegatos y todas las innovaciones tecnológicas, la inteligencia artificial y todo aquello que no sé si nos atrevemos a usar o no, pero que ahí lo tenemos y que hace que nos evadamos hacia un transhumanismo deshumanizado, pues pega bien la frase, viene bien esta frase: resulta triste aspirar y confiar en llegar más allá de lo humano y quedarnos cortos en humanidad. Podríamos decir que la crisis, que en otros momentos pues las sociedades han vivido muchas, pero en este caso las crisis se han instalado en nuestras sociedades. Ahora tendríamos que plantearnos el para qué o cómo leer las crisis, ¿no? Cuando nosotros y nosotras éramos novicios, nuestra maestra o nuestra formadora, nuestro formador nos decía: no te preocupes, las crisis son para crecer. Y uno decía: sí, eso lo dirá ahora tú, ¿no? Pero cuando estábamos viviendo aquel momento, pero realmente las crisis son ese ámbito que nos hace cavilar, porque hay algo en el guión no previsto, y nos hace cavilar para analizar qué está ocurriendo. ¿Y qué nos hace la crisis generalmente? Nos redirige, si sabemos leerla bien, hacia los territorios más esenciales de uno mismo. Son ese puente transitado hacia esos territorios valiosos de nosotros mismos. Por eso nos parecía pues muy interesante este tema de los perdones, las heridas, los amores, pues en el fondo nos hacen sumergirnos en este mundo que habla tanto, como decía Carmen, del transhumanismo, en lo más profundamente humano, en lo que es lo más genuino de nuestra propia identidad. Bueno, seguimos insistiendo un poco en el tema de las heridas y también del perdón y de los amores. Y cuando preparábamos esta charla, esta ponencia, escuchaba en las noticias algo sorprendente, y es que el contexto familiar y la situación familiar está cambiando, porque ya no se dan los besos de buenas noches, sino que se envían por WhatsApp. Y eso, pero además ahora enviamos por WhatsApp las buenas noches a muchísima gente, no solamente a nuestra familia. Y eso, pues me llevaba a pensar, no en la comunicación esta que hacemos ya por WhatsApp y que, pues demuestra un poco nuestras carencias, sino todo lo contrario. ¿Qué necesitados estamos de esa cercanía, de ese contacto de la manera que sea, y de esa necesidad del amor? No sé si aquí hay muchas forofas de Chosen o forofos de la serie de Chosen. Bueno, en mi casa les gusta mucho, yo no lo soy mucho, pero si algo muestra la imagen de Jesús de Nazaret, es un Jesús de Nazaret muy empático, un Jesús de Nazaret muy cercano, le gusta tocar, le gusta abrazar a sus discípulos, a sus amigos, a las mujeres, a todos aquellos que cura y sana. Es decir, es un Jesús contacto, sabe tocar muy bien. Como luego haremos referencia a esto, por eso lo digo, ¿no? Y recordaba aquí, no sé si, yo digo que ustedes, no sé si lo habrán oído en sus instituciones o en sus congregaciones, ¿no? Esa especie de regula tactu. No se toca y no se deja tocar. Seguro que no. Pero esta mañana que habrán hablado de afectividad y habrán hablado de los afectos, pues dice el diccionario de la Real Academia que la afectividad es un conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una persona. Así que no nos debemos de sorprender, de sentir, de emocionarnos y también de apasionarnos, porque si no nos apasionamos por las cosas y por las personas, ¿hacia dónde vamos? Sin embargo, no sé si en la vida religiosa el tema de lo afectivo, pues en ocasiones lo hemos obviado, hemos pensado que no existía, quizá porque resultaba un poco amenazante.
alguna vez nos han hablado, ¿no? Y nos han dicho de esos apegos afectivos, ¿no? Con esta persona, ¿no? Que eso, o las amistades particulares con las que tanto nos han asustado. Y sin embargo, vivir ignorando lo que constituye pues, lo nuclear, la urdimbre de nuestro ser, nos hace ser personas distantes, nos hace ser personas inmaduras, frías. En ocasiones, bueno, pues no me gusta mucho la palabra, pero en nuestras comunidades nos hemos encontrado con personas con cierta amargura, ¿no? Y bueno, se han configurado personalidades desestructuradas y distorsionadas. Bueno, también en nuestra formación, gracias a Dios, y en la actualidad, pues ya se va dirigida, ¿no?, a aprender sobre el cuidado de nosotros mismos, y dentro del cuidado de nosotros mismos pues está el cuidado de nuestra capacidad afectiva, es decir, somos conscientes de tocar y de aprender a gestionar pues, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras pasiones. ¿Para qué? Para ser nosotras y nosotras mismas y para hacernos cargo de ello. En realidad esta afectividad brota de la necesidad o de la tendencia que tiene el ser humano a la relación. Si Descartes decía pienso, luego existo, hoy en el siglo XXI, donde el mundo de las relaciones es especialmente significativo, y si no, preguntárselo a los jóvenes que están paseando por aquí, por estas aulas, podríamos hablar de me relaciono, luego existo. Es decir, el mundo de las relaciones, la tendencia a la relación es algo que forma parte de toda nuestra configuración. Y eso implica crear afectos y crear vínculos, eso que ha sido pues tan penalizado en la vida religiosa durante tanto tiempo. ¿Qué amistad no va a ser particular? ¿Qué vínculo no va a ser afectivo? Entonces no será nada. Los vínculos se crean también desde los afectos. En ese sentido llama muchísimo la atención, y con esto pues queríamos hacer un homenaje al Papa Francisco, donde en su última encíclica, que os invito a leer porque es como todas las que tiene, pues sabrosas, gustosas, él plantea que en realidad todo lo que buscamos y reflexionamos, cuando buscamos el sentido de nuestra vida, si no encontramos el culmen en el amor, nos quedamos en nada. Y leo el texto, dice: amando, la persona siente que sabe por qué y para qué vive. Así todo confluye en un estado de conexión y de armonía. Por eso, frente al propio misterio personal, quizás la pregunta más decisiva que uno podría hacerse es: ¿tengo corazón? Esta pregunta que nos hace el Papa, yo creo que sería una pregunta de examen de conciencia de cada noche. ¿Yo hoy he tenido corazón o solo he tenido cerebro en mi cabeza? Bueno, y en el análisis un poquito de este contexto, hemos pasado de sentirnos inmunes, no voy a decir Superman o Superwoman porque eso no entra dentro de nuestros parámetros, a sentirnos frágiles, vulnerables, pequeños, débiles. Y bueno, pues en todas estas situaciones nos ha llevado a tomar conciencia de que tal vez estuviéramos muy instalados en nuestras seguridades, todo lo teníamos, bueno, casi a nuestro alcance, y algo, bueno, una enfermedad o una epidemia nos hizo acercarnos a nuestra propia fragilidad y a nuestra propia vulnerabilidad. Toda la vida humana es frágil, toda la vida humana está transida constitutivamente de vulnerabilidad. Nos lo decía antes Carmen, ¿no? La palabra vulnus significa herida. Somos seres heridos, pero también somos seres afectados y transformados por todo aquello que nos constituye, por el ser y también por el actuar de alguien. La vulnerabilidad nos abre y nos hace susceptibles de ser personas heridas, pero también de ser personas curadas y sanadas, incluso de ser personas salvadas.
Por eso nuestra afectividad o la afectividad es bidireccional, es decir, los otros nos afectan y también nosotros, a su vez, afectamos a otros. Los otros nos hieren o nos ofenden y también nosotros podemos ofender y afectar a otros. Bueno, si pensáramos en heridas y cada uno pensara en sus heridas, posiblemente nos viniera a la cabeza el poema precioso de Miguel Hernández y cantado en voz de Serrat. Eso se me olvidó traer la guitarra para haberla cantado hoy, ¿no? Pero voy por lo menos a recordar el poema. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Bueno, pues un filósofo español, catalán, posiblemente ya lo conozcan ustedes, Josep María Esquirol, ¿no?, que tiene un libro que se llama precisamente La herida infinita. Él extiende estas 3 heridas a una más y habla que otra herida del ser humano es el mundo. Y él aparece como que esas 4 heridas convergen, están cruzadas y en el vértice, pues todas ellas se tocan. Es decir, cada herida está en interrelación con las otras 3. También nosotros religiosos no estamos exentos de esa herida. Durante mucho tiempo, quizá a mi generación no le tocó, ¿no?, pero yo veo que a otras generaciones le tocó que se creían que las heridas no les afectaba, porque aquello era un estado de perfección tal que no se permitía ningún tipo de imperfección, y una herida lo es, ¿no? Pues este Esquirol llega a decir y hablar de la herida que deja en nosotros, cómo nos hiere cada una de estas posibles heridas. Y es muy interesante porque hacer la reflexión de cada una de estas heridas y lo que nos deja sería una reflexión para un retiro, Él dice que la vida nos deja el gusto como herida, es el abrazo de la vida. Él dice que el tú nos deja el amor como el presente de ese tú. También dice que nos deja la muerte, la angustia, esa angustia que tanto, por desgracia, afecta a tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo, ¿verdad? La angustia, la ansiedad. Y luego habrá también de la herida del mundo que nos hiere con el asombro, porque es en el fondo el misterio del mundo. Él tiene sobre esto una frase que a mí me parece de esas de poner en la mesita de noche y de enmarcarla, ¿no?, que dice que somos herida infinita, expresión de la infinitud, y solo estando cerca de ella y obrando a partir de su vibración es posible nacer de nuevo y vivir en plenitud. Es decir, que no se trata de ocultar las heridas, de esquivarlas, de hacer como que no están, que a veces en la vida religiosa hemos sido expertos en eso, sino en, a partir de su vibración, renacer de nuevo. En ese contacto con la herida, renacer de nuevo. Bueno, pues vamos entonces a analizar un poquito, a reflexionar sobre el primer texto, al que mucho se le perdona, mucho ama. Que es el texto del pan de molde, Luego vendrá el del pan con corteza. Bueno, no sé si estamos de acuerdo en eso, pero ella lo dice así. Bueno, el texto aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, lo conocemos porque es la mujer pecadora pública que unge a Jesús, también has hecho referencia a ella, la frase es parafraseada, no es textual, pero bueno, pues voy a contar algo, a ver si me sale bien la historia, es real, pero como no quiero decir nombres, por si en este mundo casi todos nos conocemos. Bueno, la historia es que en una ocasión una religiosa de otra congregación, no de la mía, no, si no saben lo que voy a contar. Bueno, pues me invitó a la presentación de un libro que, bueno, hacía la presentación una amiga suya, laica,
que presentaba el libro. Bueno, pues allí nos fuimos las dos a la presentación, hubo mucha gente, el libro precioso, y al final, bueno, pues nos acercamos para que ella me presentara y también para adquirir el libro y la dedicatoria, por supuesto. Entonces, cuando nos acercamos, ella me presentó y ella a mí, y dijo: mira, esta es una gran amiga. No, yo no era la gran amiga, era la que estaba presentando el libro. Claro, allí había mucha gente de todas las características y no siempre somos prudentes del todo, ¿no? Y una de las personas que estaba pacientemente esperando la dedicatoria y la firma preguntó: ¿y ustedes por qué son tan amigas? Y respondió la religiosa: somos amigas porque me ha perdonado mucho. Así que, bueno, es real, ¿eh? Los personajes son ficticios, como dicen, pero la historia es real. Por lo tanto, el perdón, desde el punto de vista antropológico, es una realidad y nos hacíamos la pregunta: ¿es posible hacer posible lo imposible? ¿Cuál es el lugar del perdón? Bueno, pues el perdón es un acto humano, es la expresión más profunda de nuestra libertad, es la manifestación también de la creatividad. El perdón no surge de manera a veces espontánea, sino que es un esfuerzo, es un acto deliberado de nuestra voluntad. Uno tiene que decirse a sí mismo: quiero perdonar. Y sin embargo, aunque sea un acto de la voluntad, con ella solo no basta, necesitamos pues esa fuerza espiritual que empuja la voluntad y la hace ir más allá. Es decir, que el perdón, aunque a veces inmediatamente no nos surge, siempre hay algo, cuando realmente somos conscientes y vamos profundizando, que me lleva a salir de mí hacia el lugar del otro y perdonar. Bueno, huelga decir que todo el mundo nos hemos sentido heridos. Todos nos hemos sentido heridos por las palabras que nos han dicho, por las acciones de otras personas. Y curiosamente hay ofensas que se olvidan rápidamente, y sin embargo otras a las que uno no le daría importancia permanecen ahí enquistadas en nuestro universo mental. Seguro que lo que voy a decir no les suena para nada, lo que me hicieron, lo que no me dejaron, a dónde me enviaron sin preguntar, lo que no me permitieron ya otra hermana. Sí, eso nunca nos ha pasado, Yo nunca lo he visto ni lo he escuchado, pero incluso cuanto más amamos a las personas o a una persona, más nos duele la ofensa. Eso de los amores reñidos son los más queridos, se dice así. Sí. A ver, quien me quiere, si me hiere, me duele más. ¿Por qué? Pues porque lo amable, el amor, es lo consustancial al ejercicio de la amistad, no lo contrario, no lo contrario. Incluso a veces la ofensa tiene un componente dramático, trágico, hasta el punto de romper las relaciones, de herir la relación. ¿Cuántas en algunas ocasiones hemos visto que hay personas que no pueden vivir en la misma comunidad por determinadas cuestiones y han tenido que dejar la comunidad y la superiora enviarla a otra comunidad? Pero en definitiva siempre llevamos nuestras heridas si estas no las sanamos. El perdón, dice Paul Ricoeur, filósofo conocido por todos, dice: si es que existe y tiene sentido, debiera representar una especie, de horizonte hacia el que apuntan la memoria y el olvido, y que precisamente por su condición de horizonte se aleja ante cada paso dado en su dirección. Fijaos cómo Paul Ricoeur, como filósofo, presenta el perdón como un horizonte que si uno avanza hacia él se aleja. Recuerda mucho al tema de la utopía, ¿no? Un horizonte donde apuntan la memoria y el olvido. Eso será interesante luego de debate, si el perdón implica el olvido, no implica el olvido, qué tipo de olvido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tanto pedir perdón como dar el perdón, pues es una escalera
que hay que subir y que tiene varios peldaños, varios tiempos. Podríamos decir que el primer peldaño para pedir perdón es la conciencia y el dolor. La conciencia de que yo he hecho una ofensa y que esa ofensa que yo he hecho a otra persona, esa herida me duele. Me duele el haber hecho el daño, porque en muchas ocasiones yo no soy consciente de ese daño. El segundo momento de esa escalera es la confesión. Confesarle a la persona que le quiero pedir perdón. Ahora no estamos hablando del sacramento de la reconciliación, estamos hablando a nivel de proceso humano, que yo quiero pedirle perdón. Y en tercer lugar hay una tercera cuestión que es muy importante porque no está en nuestras manos, es asumir y aceptar que el otro puede darme el veredicto del perdón o no dármelo. Es decir, el perdón siempre, siempre es un regalo. Es el gran regalo de la fraternidad y de la sororidad. Bueno, y si ese gran regalo que es el perdón lo hacemos acto, es decir, perdonamos, introducimos en la historia una gran novedad, una gran creatividad. Ya nada es igual, todo se torna diferente porque hemos hecho casi lo imposible posible. Porque perdonar no es otra cosa que creer en el otro, que darle la posibilidad de ser, de darle otra oportunidad, de apostar por él, de apostar por la bondad y creer que esa bondad de la persona, que la persona tiene, es posible. Pero hay dos cosas importantes dentro del perdón o dentro de este acto, ¿no? Dos factores. Uno es el tiempo. A veces necesitamos tiempo para tomar conciencia de nuestra herida o de la ofensa que nos han hecho. Necesitamos tiempo para sanar y luego poder perdonar. Y también necesitamos espacio. Bueno, pues ya te he dicho que me perdones. No siempre utilizamos el espacio correcto, el ambiente apropiado, el lugar para la reconciliación y para el perdón. Bueno, pues en realidad el acto del perdón exige una transfiguración de la mirada. Una transfiguración de la mirada que nos va a llevar ahora a mirar pues, a los tres personajes de nuestro texto. Y vamos a leer un texto, porque una biblista que se precie no puede comentar un texto sin leerlo, ¿no? Sería algo deplorable. Dice, un fariseo le rogó que comiera con él. Jesús entró en la casa del fariseo y se puso a la mesa. Había en el pueblo una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar. Con sus lágrimas le humedecía los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. El fariseo que le había invitado, al ver la escena, se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, una pecadora. Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Después, volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha humedecido mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ungido mis pies con... Pero ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste en mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus numerosos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona,
poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno, en este texto tenemos 3 protagonistas y otros personajes secundarios que aparecen en la historia de Jesús, que aparece inserta en el propio texto, ¿no? Y cada personaje secundario pues va a tener una mirada, como decíamos, concreta. La primera mirada es la del fariseo. Nosotros a veces podemos tener un poco tergiversada la imagen de los fariseos, porque cuando se escriben los evangelios ya hay un gran conflicto con la comunidad rabínica de Jamnia, pero no vamos a entrar en eso. En definitiva, los fariseos eran los grandes cumplidores de la ley. Ellos habían llevado toda esa oficialidad del templo a la vida cotidiana, a las comidas, a la agricultura, a los banquetes, al tipo de alimentos, etcétera, etcétera. Pues este fariseo es un fariseo buscador, porque está deseando encontrarse con Jesús y lo invita a su casa. Se sitúan como procede, Jesús se recuesta según las normas y el protocolo de la época. Pero en este caso, este fariseo que quiere conocer a Jesús, quiere acercarse a su mensaje, no puede evitar pues que se le cruce un pequeño cable, porque ahí hay muchas normas de todos los códigos del Pentateuco que se están saltando, del código de la alianza, del código de santidad del Levítico y del código deuteronómico. Entonces, frente a esa realidad donde se transgrede la ley, él no puede evitar y simplemente ya hace una crítica interna de Jesús. Este no es un profeta, no puede ser un profeta porque se daría cuenta de quién le está tocando. Podríamos decir que es que el fariseo está acostumbrado a clasificar a las personas solas en función del cumplimiento o no cumplimiento de la ley. La segunda mirada es la que nos proporciona la mujer que entra en escena. Es una mirada desde abajo. Ella es conocida, bueno, pues tradicionalmente como la mujer pecadora pública. Núria Caldús llama este texto la mujer del perfume, o también la mujer perdonada o la mujer arrepentida. Mujeres anónimas, que al evangelista Lucas le encanta tener presente y recordar. Esta es una persona que solo se le califica por su actuación, por su pecado, una pecadora pública. Y curiosamente lo que va a hacer Jesús es no tener en cuenta sus pecados. Se los va a perdonar todos de golpe, no se los va a recordar, no los va a clasificar, a ver en qué orden tiene que confesarse ella. Porque Jesús lo que va a hacer es regenerar totalmente su corazón, un corazón que estaba muerto, y va a poner en él todos los sentimientos pues más delicados del ser humano, ¿no? Que son el amor y la gratitud. Y la mujer que entra en la casa y que no va a emitir palabra, va a realizar una serie de gestos. Podríamos decir que se trata de una osadía, lo que realiza esta mujer, la osadía del amor. Porque quien toma la iniciativa no es Jesús quien se fija en ella, sino todo lo contrario, es ella quien toma la iniciativa, quien entra en contacto con Jesús, quien va a casa del fariseo, a un lugar público y peligroso, puesto que ya nos ha contado Mariela las características que tenía el fariseo. Y además se presenta con un frasco de alabastro de perfume. Según el Cantar de los Cantares no sabemos si era un narciso, si era azafrán, si era incienso, si era mirra. Yo por si acaso esta tarde me he perfumado con narciso. Bueno, y de las cinco acciones que realiza la mujer, 4 de ellas tienen que ver con el tacto. Dice un filósofo francés, Nancy, ateo, que el cristianismo es la religión de la innovación del tacto. Y
Bueno, pues si leemos los evangelios, todos nosotros sabemos que Jesús toca a la gente y se deja tocar por las personas. Aún así, todas las acciones de tocar que realiza la mujer son un enorme atrevimiento y además, bueno, pues también tiene su carga erótica, pero también tiene una actitud profundamente espiritual. Postrada a los pies de Jesús, en actitud de discípula, a la escucha del Maestro, en actitud de servicio, está dispuesta a escuchar su palabra. Esta postura después precisamente la realizará Jesús en el lavatorio de los pies en la última cena. En casa de Simón todos están sentados. Ella es la única que está en el suelo y que contempla los pies de Jesús. Bueno, pues en este lugar la mujer va a recurrir al lenguaje corporal, al lenguaje del cuerpo para transmitir un mensaje. No sé cómo suena esto, pero cómo transmitimos nuestros afectos. En la distancia, aquel señor que veo al final, no puedo decir cuánto te quiero. No porque no lo quiera, perdón, sino no veo a nadie, solo que el ejemplo que le estoy diciendo. Y ella va a mostrar los sentimientos de amor hacia Jesús, a pesar del escándalo que pueda producir en el resto de los invitados. Por eso todas las acciones van a implicar un contacto físico que además Jesús acepta con total naturalidad. Jesús se deja tocar porque se deja amar. Por eso las caricias de la mujer son expresión de un amor sincero y de un amor agradecido. Y además les decía antes que el perdón requiere tiempo, el amor también requiere su tiempo. Estos gestos requieren su tiempo. Y de esta manera, la mujer situada a los pies del Maestro espera que algo cambie, que algo se transforme, que algo... y de esta manera pues va a realizar sus gestos. Una vez a los pies, lo que va a hacer en primer lugar es besar los pies. Besar sin pedir nada a cambio. Ya no le dice ni le pide. Y besar es la expresión de lo que siente nuestro corazón. En primer lugar, la mujer toca a Jesús con sus labios, con los besos. Después baña con lágrimas, lágrimas que limpian, que purifican el corazón de quienes la deja correr. Tendríamos que derramar más lágrimas para purificarnos más en nuestras heridas. Segunda manera de tocar a Jesús. Las lágrimas de la mujer tocan los pies de Jesús. Las enjuga los pies con sus cabellos. Bueno, también un gesto muy atrevido y evocador, que muestra la capacidad de amar y de ser amada. La mujer toca a Jesús, los pies de Jesús, con sus cabellos y lo unge con perfume, un regalo costoso que no se le da a cualquiera y además no se derrama ni se gasta inútilmente. Y sin embargo, ella toca y acaricia los pies de Jesús, liberando el aroma de la gratitud. El cuarto tocar a Jesús es con las manos. Y toda esta conducta indecorosa de la mujer no va a provocar la indignación de Simón, que es lo que se esperaría, sino que Simón se indigna precisamente con Jesús porque acepta los besos y las caricias de esta mujer pecadora pública. Bueno, por supuesto, la tercera mirada es la de Jesús, que es la mirada del amor y del perdón. Ya apuntaba Carmen antes en su conferencia que Jesús va a romper muchos cánones en su relación con las mujeres, ¿no? Recordamos aquella oración judía del Tratado de Berajot, del Talmud palestinense, donde dice: bendito seas, Señor, porque no me has hecho esclavo, bendito seas, Señor, porque no me has hecho gentil, bendito seas, Señor, porque no me has hecho mujer. Con lo cual, el gesto y las palabras de Jesús ahora pues son todavía más rompedoras según este contexto, ¿no? Y ante esa crítica de Simón, lo que va a hacer Jesús, como en muchas otras ocasiones, no va a ser darle una lección de moralina, como hacemos nosotros en muchas otras ocasiones,
sino que va a contar una historia y va a hacer una pregunta provocativa. Dice: Simón, te voy a contar una historia. Un acreedor tenía 2 deudores, uno debía 500 denarios y otro 50. Como tenía para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón. Supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Bueno, la historia ya es sospechosa, ¿no? Porque una persona que perdone las deudas a 2 personas a la vez está hablando de otro imaginario, ¿no? Pensemos que estamos en el año jubilar y que donde se habla del perdón de las deudas, del perdón de las ofensas. Pero choca más que Jesús pregunte con ese verbo amar, ese verbo agapao, ¿quién de los 2 ha amado más? Lo normal es que le preguntara, ¿cuál de los 2 está más agradecido? Eso sería la pregunta lógica, ¿no? Sin embargo, es que esta historia está desvelando esa fuente del amor donde se interrelacionan profundamente el amor y el perdón, ¿eh? Y de esto ya sabe mucho la tradición veterotestamentaria, aunque tenga muy mala fama entre muchas personas. Ya el Señor va a mostrar en el Antiguo Testamento muchísimas ocasiones de amor y perdón a su pueblo, ¿eh? Por eso Jesús le presenta como esa contraposición frente a la actitud de Simón. Por eso te digo que quedan perdonados sus numerosos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Fijaos que a través de esas 2 frases, una dirigida a Simón y otra dirigida a la gente en general, podía ser hasta nosotros mismos, lo que aparece es una interrelación del amor y del perdón. ¿Qué es ante el perdón o el amor? ¿El perdón es porque amamos o amamos porque hemos sido perdonadas, como contaba antes Carmen en la historia? En el fondo es un círculo, diríamos, es el círculo de la no violencia, ¿eh? En esta sociedad nuestra donde hay muchos círculos de la violencia, este círculo del amor, perdón, es romper todos los círculos de la violencia y es disfrutar y gozar de la lógica del amor. ¿Cómo termina? Ya le he dado antes de tiempo. ¿Cómo termina en realidad este texto? Pues Jesús termina diciendo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Tú has sido sanada y salvada. No solo has sido perdonada en sus pecados, has sido vuelta a incluir en la comunidad, has sido reintegrada, has sido restaurada en su propia dignidad. Bueno, pues vamos al siguiente texto, que según Mariela este es el de pan con corteza, ¿eh? Bueno, venimos de la Semana Santa y hemos vivido un poquito esto, ¿no? Esta experiencia de sus heridas nos han curado. Todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, tenemos esta experiencia. Las heridas de Jesús nos han sanado nuestras propias heridas. Pues vamos a profundizar un poquito en el texto desde esta reflexión de nuestras heridas, también como encrucijadas de gracia. Seguro que ustedes han oído hablar de este conferenciante psicólogo llamado Ted Dung, pues que ha hablado en muchas ocasiones a la vida consagrada, y él dice en su libro, que se titula así, Encrucijadas de gracia, que abrazar nuestra vulnerabilidad es un potencial transformador. Es decir, en la medida en que nosotros aceptamos, asumimos nuestra vulnerabilidad, se transforma y la transformamos en gracia. En gracia. Por eso, nuestras heridas no hay que huir de ellas. No hay que huir. Hombre, tampoco hay que hurgar en la herida, ¿no? Como la gente que hay, dale que te pego. Pero sí, hay que hacer frente a nuestras heridas, hay que sanar y curar nuestras heridas, y de esa manera, bueno, evidentemente abriéndonos a la sanación y a la curación de Jesús, se convierten en una encrucijada de gracia.
porque nuestras heridas pueden ser luz, luz que alumbre nuestra conciencia y también nuestras acciones, como una gracia, como un don. Y en este sentido, la persona que se ha sentido vulnerable, la persona que se ha sentido herida, se ha sentido a su vez más humana. Cuando nos sentimos inmunes frente a todo, nos sentimos tan fuertes, rara vez o con dificultad llegamos a las heridas del otro. No sé si ustedes conocen la imagen del kintsugi. Me dice que me la salte, ¿vale? Venga. Bueno. La imagen del kintsugi, que es un arte japonés de reparar con oro, ¿sí? Todos tenemos fracturas, pero además hemos roto vasijas y demás. Hemos intentado pegarla con ese pegamento que además queda fatal y que nunca pega. Bueno, pues la propuesta es pegar con oro. Y cuando realmente se pega con el oro, lo que surge es una vasija diferente. La vasija ya no es exactamente igual a la que se ha roto, ¿no? Pero la herida se ha transformado en belleza. Y esto también es una invitación a nosotros, no para que ahora cojamos el oro y arreglemos todo, pero tal vez tengamos que arreglar relaciones en esta clave. Y cuando arreglamos relaciones, no pensemos que volvemos al punto de partida y a la situación anterior, sino que avanzamos hacia una situación nueva, diferente y también pues querida y bella. Dice así el texto: pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia, el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Bueno, en el fondo vamos a hablar de cómo estas heridas transformadas, sanadas, son un plus de amor. Pues Cristo se hace víctima, ¿no?, de todo mal para disolverlo a fuerza del amor o con la fuerza del amor. Como decíamos, sus heridas nos han sanado. Cristo expresa su solidaridad con todo ser humano de manera radical y asumiendo pues cada una de sus situaciones, su pecado, su sufrimiento, incluso su muerte. Pero esto no nos ahorra para nada pues nuestros padecimientos, ¿no?, sino que más bien nos abre un nuevo espacio, un espacio de inclusión donde podamos participar en la misión sanadora y salvadora de Cristo, porque Jesús ya hemos dicho, sana porque asume todo lo nuestro, asume nuestra vulnerabilidad, nuestras fracturas, nuestros sufrimientos, nuestras fragilidades, el pecado, incluso la muerte, y todo desde dentro. Como decía San Irineo, lo que no es asumido no es redimido. Por eso desde dentro de la historia es Cristo, desde dentro de las situaciones, las hace propias nuestras situaciones y las incluye en su destino personal para incluirnos también después a nosotros en el suyo, para hacernos personas sanadas y resucitadas. De esa manera Jesús nos compromete en la tarea de restaurar y de rehabilitar. Decía Benedicto XVI en una carta del 2009 a los sacerdotes: Dios mismo, con su amor, debe entrar en los sufrimientos de la historia para crear no solo un equilibrio, sino un plus de amor que es más fuerte que la abundancia del mal que existe. Pues eso es nuestro legado, ese plus de amor. Bueno, pues esta transformación, estas heridas que nos han sanado, qué raro, ¿no? Parece que las heridas puedan curar. Pues una vez que las heridas transforman nuestra vulnerabilidad, solo queda funcionar desde esta medida del amor, la medida sin medida del amor, ¿no? Decía
C.S. Lewis en su libro Elogio a la pena, que Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en la conciencia, pero nos grita en el sufrimiento. Es un megáfono que Dios utiliza en este mundo de sordos, ¿eh? Y en ese sentido, este plus del Señor para nosotros nos invita también a nosotros a entrar en ese plus y desde nuestra debilidad también manifestar ese plus del amor. Por eso el creyente, el religioso, la religiosa que ha experimentado pues esa sanación de sus heridas por parte de las heridas de Jesús, está llamado a salir a los caminos y buscar en la cuneta de la vida a todos aquellos cuyas heridas aún permanecen en carne viva, ¿no? Aquí podríamos traer el texto de Primera de Juan. En esto hemos conocido nosotros el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Y en esta medida sin medida del amor, os vamos a invitar esta tarde a dos actitudes o a dos acciones. En primer lugar, a dejarnos afectar por nuestra herida. No sé si recordáis aquel cuento de Dolores Alexandre de las quejas del mercader, precioso, no voy a contar entero, pero si recordáis era un mercader con un gran celo por la causa de Dios, compró megáfono, compró proyector de diapositivas, compró sándalos, hizo cualquier tipo de experiencia pastoral y fue a quejarse al Señor. Dice, es que no me escuchan, no atienden tu mensaje. Dice, es que estás tan obsesionado con lo tuyo que se te ha olvidado preguntarle por su herida. Pues lo primero es preguntarle a los hermanos por su herida y dejarnos afectar por ella, ¿no? Decía Esquirol y hablaba del repliegue del sentir. El repliegue del sentir permite que las cosas que pasan nos lleguen hasta el corazón. También apuntaba Carmen antes este verbo, ¿no? El plagnisomai, donde encontramos un montón de textos, un gran florilegio, tanto en milagros como en parábolas. Recordamos aquel buen samaritano o aquel sumario donde Jesús dice que se le conmovieron las entrañas al verlo como ovejas sin pastor, ¿no? Dejar y no pasar ante el dolor con la fría indiferencia. Por eso la experiencia de Jesús se convierte en nosotros en luminosa, de caer en la cuenta que sentimos y caer en la cuenta de qué en concreto sentimos. Y la segunda actitud es invertir en afecto. En este mundo donde tanto se habla de las inversiones en Bitcoin, ¿verdad? A nosotros se nos pide invertir en afectos, porque lo afectivo se hace efectivo. La misericordia en el Antiguo Testamento siempre tiene dos dimensiones. La dimensión afectiva de regen y la dimensión efectiva de gesed, ¿eh? La misericordia de Jesús siempre se hace efectiva y nos pide pues que nosotros invirtamos en afecto, invirtamos nuestra energía, nuestras capacidades, nuestros dones en todas esas afecciones y que dejemos que se hagan carne real, hacerse gesto concreto, bálsamo en las magulladuras, sutura de herida, analgésico de golpe, que se hagan palabra hecha carne. Pues estas dos invitaciones que nos ha hecho Mariela nos sirven de conclusión porque ya no tenemos más tiempo, ¿eh? Dejarnos afectar e invertir en afectos. Nosotros habíamos puesto, si le pasas la diapositiva, se la dejamos para que ellos la reflexionen desde dónde tenemos que dejarnos afectar y invertir en afectos, pues desde esa triple realidad, desde abajo, desde cerca y desde dentro. Pues muchas gracias por todo. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. No, ya tengo aquí una. Entre santo y santa, una... No tocar, ni dejarse tocar. Eso. Muchas gracias por la reflexión que habéis hecho.
Ha sido una presentación realmente amena, ¿verdad? Habéis utilizado recursos pedagógicos que nos han ayudado a seguir el orden, que no siempre es lo común, ¿no? Entonces es de agradecer que lo hayáis hecho así, ¿no? Y también ha quedado en evidencia que ha sido realmente una reflexión a dos voces o a dos voces. Ha sido evidente la reflexión a dos voces, ¿no? Claro. Al principio habéis hecho una reflexión, ¿verdad?, sobre la afectividad en la vida religiosa y a recomprender esta dimensión humana de forma natural y no como un tabú, ¿verdad? Y la segunda parte, pues eso, la iluminación bíblica que habéis llevado a cabo acerca del perdón con el texto de Lucas y de la redención de Cristo con el texto de la primera de Pedro. Bien, dejamos un momento entonces ahora para aquellas que queráis formular alguna pregunta. Como otras veces se lo entregáis a Laura. Y no sé, mientras llegan las questions, a mí se me ocurría una reflexión al hilo de lo que ibais comentando, reflexión e interrogante al mismo tiempo. La primera es con el texto de Lucas. El de Simón, el fariseo, se queda diciéndole, este no es profeta, ¿verdad? Lo has señalado tú. Este no es profeta. Y Jesús le devuelve la pelota diciéndole en qué consiste la profecía, ¿verdad? El otro pensaba que la profecía consistía en adivinar que esta es una pecadora y Jesús responde que no, que la profecía es precisamente valorar lo esencial. En este sentido, una pregunta o una reflexión, y los ámbitos proféticos para desarrollar nuestra vocación como religiosos hoy día, ¿dónde están esos moldes que hay que romper, ¿no?, de antiguas concepciones, y dónde está el ámbito nuevo que hay que abordar para demostrarnos a nosotros mismos y a la Iglesia y a la vida religiosa que sí que la profecía no está adormecida, no está muerta, sino que hay ámbitos nuevos que están inexplorados, como en los tiempos del fariseo Simón. La segunda reflexión acerca del texto de 2 Pedro, sus heridas nos han curado. Señalabais en el texto, en los versículos 21-25, ¿no?, padecer por hacer el bien. No os preocupéis, hermanos, si padecéis por hacer el bien, porque Cristo ya previamente nos ha curado con su redención. En una sociedad, esto es a nivel personal, en una sociedad adormecida, manipulable, como la nuestra occidental, me refiero sobre todo, con los medios de comunicación, que son Dios prácticamente actualmente, ¿no?, algunos campos pastorales que nos lleven a ese padecer por recuperar la dignidad humana, la defensa de los marginados, de los pobres, la lucha por clarificar lo que es dignidad humana de comodidad o sentimentalismo, que es lo que estamos viviendo, ¿no?, en las sociedades actuales. Esas dos reflexiones y preguntas al mismo tiempo me venían a la cabeza. Así que la primera sería eso. Jesús devuelve la pelota al fariseo diciéndole, no, ser profeta no es eso, es otra cosa. Y nosotros, como religiosos y religiosas, ¿qué tendríamos que hacer, ¿no? ¿Cuáles son esos campos? Y en segundo lugar, ¿no?, ¿cómo padecer? ¿Qué ámbitos que merece la pena actualmente en nuestra vida religiosa, qué ámbitos pastorales merece la pena que padezcamos por ellos? Porque ya Jesucristo, con su muerte, ya nos ha curado esos padecimientos, ¿no?, que yo he señalado aquí en nuestra sociedad occidental. Bueno, por aquí iría. Si queréis responder y si no, esperamos que vengan las preguntas. Pues estos son rollos míos que me he ido yo haciendo mientras estabais hablando. Bueno, no sé si algo me sugiere lo que has dicho, pero no sé si hay muchas preguntas. Bueno, vamos a contestar las preguntas y ahora posiblemente te vayamos respondiendo también.
Muy bien, pues aquí la primera que tengo es, ¿cómo se puede conocer una persona herida? ¿Cómo poder ayudarla? Esto ya no es de biblista, esto es de psicólogo, ¿no? Pero no sé desde qué perspectiva, cómo conocer a una persona herida. Parece, uno distingue muy bien, ¿no? Cuando, no sé si conocéis el mundo del campo, de la sierra, pero a mí me encanta ir a Sierra Morena y cuando uno ve a un ciervo herido o a un jabalí herido, se ve perfectamente. Realmente la persona herida no se ve a simple vista, pero en muchas manifestaciones vamos a darnos cuenta enseguida que está herida. Nada más con que sus palabras o su lenguaje no verbal aflore, ¿eh? Nosotros sabéis que los seres humanos tenemos el lenguaje verbal, que es el que decimos, y el no verbal, ¿no? Y si yo digo, no estoy enfadada, pues ya estoy diciendo con mis palabras una cosa y con mi cuerpo otra, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar como muy a la escucha de estas personas heridas y realmente pues dejarnos afectar por sus heridas. La vida religiosa ha sido demasiado impermeable a las heridas. Hemos sido muy perfectos, hemos sido muy loables, hemos sido pues muy entregados, la verdad, muy trabajadores muchísimo, pero tal vez nos haya faltado dejarnos permear afectivamente. Y yo por ahí te iba a contestar antes al tema de la profecía, ¿no? Yo creo que tenemos que dejarnos ser más blanditos y hemos sido muy duros. Dejarnos ser más blanditos. Yo como estudié farmacia me vienen los ejemplos biológicos, ¿no? Nuestras membranas son semipermeables. Dejar que lo del otro entre. Nuestras membranas no son como las de las células vegetales rígidas, son semipermeables. Entonces, abrirnos a esa realidad y luego desde esa escucha, desde esa afección, ver cómo podemos invertir en afectos, ¿no? Pero ni eso hay recetas, ni eso es una cosa momentánea, eso implica procesos, a veces procesos institucionales, a veces procesos psicológicos, a veces procesos espirituales. No sé, yo pensaba, ¿puedo contestar algo de esto? Sí, sí, sí. Muy breve. Muy breve porque ella ya ha contestado, pero si es posible acercarse a las heridas de otro, es posible caer en la cuenta quién está herido en la medida en que, bueno, pues nos aproximamos a ellos, nos hacemos próximos, los escuchamos. Yo creo que sí somos capaces de palpar, no ya a nivel psicológico, digo a nivel, pues en el nuestro, ¿no? Las heridas y las heridas de la gente cercana a nosotros. Sin embargo, a veces lo que nos resulta difícil es, bueno, pues acercarnos en sus heridas. No sé si me explico bien. Una vez que las conocemos, bueno, la implicación que supondría, pues ayudarle a sanar las heridas, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues ese temor, entre comillas, a amar, perdón, a hacer de nuestro amor, que para eso llevamos unos días reflexionando, afectivo y efectivo, pues necesitaríamos esa proximidad. Hay aquí otra pregunta que me recuerda, bueno, la leo y luego digo lo que me recuerda. ¿Una persona herida puede vivir el verdadero amor, tanto en la vida matrimonial como en la vida religiosa? Digo que me ha recordado esta pregunta una canción que tiene Luis Alfredo, que dice: solo un corazón herido puede ayudar a los demás. Y también he recordado, que también lo recoge Luis Alfredo en otra canción, pero que a mí me pasó, estando en las misiones de Centroamérica, una señora muy anciana me decía así, como hablan allá, ¿no? Como hablan allá: Padrecito, yo creo que Dios permite que suframos para que podamos comprender a otras personas que también sufren como nosotros. Yo había terminado la carrera de teología en ese momento, un poquito antes, y creía que lo sabía todo, y aquello me dejó cao. Sí, sí. Bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Una persona herida puede vivir el verdadero amor en la vida matrimonial, en la vida consagrada? Yo creo que ninguna persona, es sana del todo y todos llevamos nuestras heridas. Es decir, otra cosa es que las heridas nos impidan
porque no las hemos subsanado, porque no hemos tomado conciencia de ellas, no las hemos perdonado, no nos hemos perdonado. Pero todos caminamos con heridas, con diferentes heridas y de diferente tipo. El tema es que en nuestras relaciones nosotros no nos relacionemos solo desde nuestras heridas, sino que hay un gran campo y una amplitud para manifestar nuestra afectividad. Pero en este sentido todos vamos con heridas, heridas. A ella le gusta decir, todos tenemos nuestras heridas de guerra, pues, no sé, o la muerte de un familiar, de un ser querido, de situaciones que nos han pasado en nuestra propia vida, los lugares donde hemos estado que nos han marcado o nos han dejado de marcar por diferentes aspectos. Somos personas heridas y vulnerables y personas en relación. No, yo iba a decir que estoy totalmente de acuerdo con esa señora mayor que te dio la clase de teología fuera del aula, ¿no? O sea, el otro día me decía una persona, ¿no?, hablando del duelo por un padre o una madre, solo quien ha pasado por ahí y ha elaborado su duelo puede acompañar un duelo. En teoría, mira, nosotros los religiosos que somos muy profesionales de todo, pero las teorías ahora mismo se huelen rápido, ¿eh? Y la gente joven detesta muy rápido las teorías. Solo quien ha pasado por una experiencia de vulnerabilidad puede acompañar a otros. Pensaba yo ahora mismo, solo quien se ha enamorado, que también puede ser una herida de guerra, porque oye, ahora que el Señor me ponga a mí en esta prueba, a ver, entre Pinto y Valdemoro, a ver qué pasa, puede ayudar a otra persona a vivir su afectividad de consagrada, O sea, pasar por la experiencia. Me acuerdo del cuento del explorador de Tony de Melo, Hay que explorar, hay que tener experiencia. La experiencia es la vida reflexionada y no colgar el mapa como hicieron en el cuento y aprenderme muy bien los meandros, pero ¿de qué me sirve a mí aprender en un mapa los meandros? Yo tengo que meterme para conocer el territorio, Entonces, en este sentido, no tengamos miedo a explorar también nuestro mundo de los afectos. Esto puede resultar aquí muy escandaloso, pero creo que también es necesario decirlo. Y bueno, ya la última pregunta, que es una pregunta que ha sido formulada más o menos de la misma manera en dos de los asistentes. Uno de ellos creo que es médico, porque casi no se entiende, ¿no? Perdonar es olvidar. Es el gran debate. El otro día tuve yo este debate en clase de sinópticos con mis alumnos allí en Málaga. Vamos a ver, el perdón no es un acto puntual. Hemos hablado del lugar y del acto, pero es todo un proceso. Y el olvido tendríamos que meterlo en ese proceso, porque tendríamos que hablar de un olvido mental y de un olvido afectivo. Cuando yo perdono, verdaderamente mi proceso del perdón ha terminado, y cuando digo el proceso de perdón puede ser una semana, pueden ser días, puede ser años, Conozco un policía que hizo un curso del perdón para perdonar a la persona que le había dejado sin mano con una bala, Quiero decir, entonces, cuando uno ha hecho el proceso del perdón hasta el final, el olvido afectivo se da. Lo que puede que no se dé es el olvido cognitivo, y tampoco podemos como obligarnos a ello. Es decir, si no ocurre, no ocurre, pero ya no me duele a mí en el corazón. No tengo yo ese resentimiento, que es en el fondo lo que no me permite avanzar con libertad y con salud mental y afectiva en la vida. Y en ocasiones como que nos sucede lo contrario, ¿no? Si no somos capaces de hacer memoria y de recordar, ¿cómo podemos perdonar? Si se nos olvida, ¿cómo ejercitamos y hacemos realmente el perdón? Así que, bueno, eso es un poquito, sería la respuesta. Bueno, Carmen, Mariela, muchas gracias de nuevo por esta reflexión que nos habéis hecho. De nuevo, pedimos un aplauso por ellas.
Sería bueno, ¿verdad?, un pequeño compromiso, a lo mejor al acabar esta sesión, que cada uno, al que tenga aquí, lo perdone, esté en su comunidad o en otra. Bueno, gana más quien perdona que el perdonado, porque al final quien perdona también suelta de su mochila muchas cosas. Sí. Las dos cosas son importantes. Muy bien. Recordaros que mañana, como ya nos ha dicho Antonio, mañana ya es el último día, ¿verdad? A las 9 tenemos la misa para los que lo deseéis y continuamos con este tercer núcleo, como yo os he llamado. La primera charla, Ordenar el Corazón, de Santiago Sierra Rubio, a las 10. De nuevo y sinceramente, muchas gracias a todos y nos vemos mañana.